Hola, hola, subiendo el PowerPoint. Saludos. Comparto esta conferencia, La voluntad descolonizadora de Eugenio María de Hostos y la teoría modernidad, colonialidad y decolonialidad, que fue preparada para la celebración del natalicio de Eugenio María de Hostos en enero de 2022. Lamentablemente, y aunque estaba organizada para presentarse en el Teatro Yagüez del pueblo de Mayagüez, tuvo que ser cancelada por la pandemia. Luego, la misma conferencia se programa para la celebración de la Semana de la Educación en el municipio de Mayagüez, Puerto Rico, en la cual se le dedicaría una porción a conmemorar la vida del mayagüezano, sociólogo, jurista, político y muchas otras cosas más, Eugenio María de Hostos. Lamentablemente, en ese momento, situaciones de carácter legal obligaron al alcalde a renunciar y la actividad nuevamente se canceló. Sin embargo, por lo interesante de la temática y por el hecho de que es un intento de conectar el pensamiento radical de un puertorriqueño del siglo XIX y el pensamiento emancipador que se está desarrollando a partir de fines del siglo XX, conocido como el pensamiento decolonial, pues quise compartirlo con otras personas para generar un diálogo, un debate y una conversación sobre estas conexiones. No me esforzaré por demostraros la necesidad de educar la necesidad de educar si no creyera, si no creyera que estamos en una época de reconstrucción moral e intelectual y que los materiales de esa reconstrucción están esparcidos en las entrañas de la ciencia. Si no creyera que esta América, que tanto amo y amo con fervor más vivo, cuanto más distante la veo de su destino histórico, está obligada a resolver el problema de nuestro tiempo basado en una nueva educación, una nueva humanidad. Después de la desaparición de la Unión Soviética en 1989, el triunfante neoliberalismo generó un interregno de desesperanza que fue seguido durante el primer lustro del siglo XXI por un periodo de muchas esperanzas. El Foro Social Mundial, las políticas antineoliberales iniciales de los gobiernos rosados latinoamericanos, la unidad triunfante para sacar la Marina de Vieques y la engañosa elección de Obama, que creó esperanzas tanto para Cuba como para Puerto Rico. Sin embargo, luego de la crisis financiera de esa primera década, se reactivaron las múltiples crisis que hoy nos asedian. Presenciamos el aumento de la desigualdad social, la intensificación de la dominación global capitalista, el racismo, la xenofobia y el patriarcalismo. Simultáneamente, la política en diferentes países y regiones del mundo adquirió nuevos contornos. Por ejemplo, las consecuencias de las sorprendentes, contradictorias y desconcertantes manifestaciones de la primavera árabe, los indignados, Occupy Wall Street, Black Lives Matter, el verano de 2019 en Puerto Rico y luego protestas de Chile, Colombia y otros países. Los ejecutores de esta modalidad de neoliberalismo al cual están reaccionando estas manifestaciones que les estoy mostrando en las imágenes, repito, los ejecutores de la modalidad neoliberal del sistema mundo
euronorteamericano, moderno, capitalista y globalizado han estado realizando un ataque generalizado a nuestro país y a otros países en el planeta. La imagen que les estoy mostrando es una imagen en que se condena cómo la crisis social en Puerto Rico está ligada precisamente a estas políticas y la conexión del neoliberalismo con la corrupción. Personificados en Puerto Rico desde el 2016 hasta hoy por la Junta de Control Fiscal, esta modalidad ha asediado el sistema público de educación, la universidad sobre todo, los salarios, las pensiones, las organizaciones obreras y otras formas de organización y concertación social desde la sociedad civil. Los gobernantes de Puerto Rico han legalizado lo inmoral con múltiples leyes, entre ellas las que absuelven a los extranjeros de pagar impuestos por establecerse y hacer dinero en Puerto Rico. Simultáneamente, condonan las políticas de austeridad que estrangulan a la ciudadanía. La cita de Hostos al principio mencionada y ahora reiterada nos habla de hoy. Necesitamos una reconstrucción moral e intelectual, que ya muchos están haciendo en Puerto Rico de maneras diversas y con conciencia de que los materiales de esa reconstrucción están esparcidos en las entrañas de la ciencia y que como pueblo tenemos la capacidad de encontrarlos o crearlos. Pero hay quienes que están desanimados, fortalecen la visión de que nuestro pueblo es un pueblo incapacitado e imposibilitado de hacer cosas. Lamentablemente, en las esferas de poder permanecen otras personas, nuevos y viejos, enemigos de la democracia. Boaventura de Sousa Santos nos alertó que estos enemigos ya no tienen interés en sustituir la democracia por una dictadura, más bien buscan debilitarla hasta tal punto que se transforme en la reproductora más dócil y más legitimadora de sus intereses particulares, definidos por ellos mismos como si fueran universales. A estos le decimos con Hostos: democracia, no profanéis las cosas santas, no os atreváis a convertir en palabra hueca el concepto más alto de la vida política de los hombres y las mujeres también en el mundo. La democracia no es una vaguedad, es una realidad patente que procede del esfuerzo hecho por la especie humana para gobernarse conforme a la razón, que reconoce necesaria la libertad en todas las evoluciones de la vida. Ante esta situación, es urgente la necesidad de que quienes deseen otro mundo posible se unan para salvaguardar el único campo político en el que hoy podemos luchar por el poder, el campo democrático. ¿Qué es la democracia o el campo democrático? Es participación, es soberanía, es elección, es fiscalización, como representa muy bien la imagen. Se confirma la necesidad cada vez más urgente de concertaciones unitarias en la diversidad. Simultáneamente, se confirman nuevas y heredadas dificultades para hacerlo. Este proceso ha ampliado los horizontes de la emancipación. Si bien es cierto que la autodeterminación o la independencia nacional y la creación de un Estado soberano son condiciones necesarias para la descolonización, es también cierto que su organización como gobierno deberá ser diferente a la existente. Ninguna organización del Estado es ni puede ser definitiva, porque por encima de su organización está la vida social del que depende. Y cuando llegue la hora en que la sociedad esté capacitada para un gobierno mejor que el que ha llegado, el Estado tendrá que organizarse con arreglo a esta nueva capacidad. Eugenio María de Hostos. Es preciso cambiar la constitución de los estados modernos en nuestra América y en Puerto Rico.
La nueva forma de gobierno debe incluir los horizontes ampliados de la participación ciudadana y el poder social de los pueblos. En su contexto, Hostos consideró el Estado democrático y representativo como la mejor forma de gobierno. Aclaró que cuando llegue la hora en que la sociedad esté capacitada para un gobierno mejor que el que ha llegado, el Estado tendrá que organizarse con arreglo a esta nueva capacidad, porque el Estado depende de la sociedad y no viceversa. En la Liga de Patriotas pudo reinventar al Estado, propuso, mejor dicho, reinventar al Estado para constituir un pueblo con el poder social necesario para la emancipación. Es la hora de un pueblo descolonizado, es la hora de un pueblo soberano, decía Hostos. Esa hora llegó, hace tiempo que llegó. La política debe estar subordinada al propósito social de formar un pueblo. Así que Hostos señalaba que para descolonizar no solamente hay que recrear las instituciones de la sociedad civil, como nos explicó en la Liga de Patriotas, sino también reinventar el Estado para constituir un pueblo realmente soberano. Sin embargo, no por eso deja de tener una política, pero una política que no es politiquería ni política electorera, sino una política subordinada al propósito social, que es formar un pueblo soberano. Maldito, dice Hostos, si quien tiene tal propósito se le pueda ocurrir hacer política. Y en este caso él quería decir hacer politiquería. Hostos estaba muy consciente de que las revoluciones por la independencia no eran garantía de emancipación mental, de libertad. Dijo, quiero la independencia porque quiero la libertad. Y esta no es posible sin descolonización. Su planteamiento fue radical de dos maneras. Primero, porque no es eurocéntrico, es decir, no define la emancipación como dependiente de Occidente, los países del norte del Atlántico, Europa y Norteamérica, que son los que se denominan Occidente, porque consideraba que estos no eran el único referente. Segundo, porque concibe a América Latina como no meramente parte del nuevo mundo, sino un mundo nuevo. La educación tiene que crear un nuevo ser humano. Para habitar un mundo nuevo, se necesita un nuevo ser humano. Esto implica nuevos currículos, nueva lógica, nueva pedagogía y otra forma de hacer política. También, solo así se constituye un pueblo con el poder social necesario para su emancipación. Además, exige romper totalmente con el pasado colonial, el cual debe verse como algo no nuestro, extranjero. Lo anterior explica por qué el carácter político de la educación y el carácter educativo de la política fueron importantes ejes de la obra de Hostos. Me aventuro a interpretar que hoy su llamado a la descolonización significa no solo recrear las instituciones de la sociedad, como nos explica en la Liga de Patriotas, sino reinventar el Estado para, repito, constituir un pueblo con el poder necesario para la emancipación, es decir, un pueblo soberano. Hoy les invito a todas y a todos a honrar a Eugenio María de Hostos, puertorriqueño, decimonónico, pensador original y radical, defensor de la soberanía de Puerto Rico y viajero incansable por toda la América Latina, defensor de la educación de la mujer. Honrarlo por enseñarnos a pensar, actuar y a ser coherentes. Destaco a Hostos porque es nuestro, puertorriqueño, pero no es el único. Otros y otras latinoamericanas compartieron este esfuerzo en diferentes momentos de la historia pasada en nuestra América. Entre ellos, Simón Rodríguez de Venezuela, Flora Tristán de Perú, José Martí de Cuba,
Luisa Capetillo de Puerto Rico, Lola Rodríguez de Puerto Rico, Paulo Freire de Brasil, Orlando Falsborda de Colombia, Aníbal Quijano de Perú. Las fechas están en la imagen, además de los países. Y muchísimos otros que se han destacado desde fines del siglo XX hasta esta época. Mencionaré a Frantz Fanon como uno de los ejemplos de este siglo. Les invito a honrar la vida y obra de Hostos y de estos y estas pensadores latinoamericanos, con hechos, con acciones, para lo cual es preciso conocerle y conocerles, no solo como héroes, en el caso de los varones patriarcales, ni heroínas, combatientes del pensamiento patriarcal también, sino compañeras, compañeros de viaje. Felizmente, contamos con una pléyade de investigadores y estudiosos que, en el caso de Hostos, han abierto la posibilidad de que una diversidad de ciudadanos de a pie puedan acceder a los aspectos de la vida y obra de Hostos que les invitan, que les convocan, que les interesan. Lo mismo ocurre con muchos de los pensadores siglo XIX, finales del siglo XX que mencioné y que aparecen en la imagen. Hacer el legado de Hostos más accesible es contribuir a crear conciencia, generar poderes para la sociedad puertorriqueña y las diversas comunidades que la componen. Lo mismo podemos decir de los otras y otros que aparecen en la imagen. El reto que tenemos ustedes y yo hoy es potenciar este llamado. En el caso de Hostos, el llamado fue hecho, entre muchas otras personas, por el reconocido investigador hostosiano Orlando Hernández. Los importantes mensajes que nos legó no han llegado a los sectores populares, a la clase trabajadora, a los estudiantes, ni a otros grupos que han sido invisibilizados por las más diversas causas. Inventar propuestas y proyectos que lleven el pensamiento de Hostos a todos los rincones del país y muy particularmente a los sectores marginales es muy importante. Que tanto los profesionales como las amas de casa conozcan a Hostos y a la Liga de Patriotas. Orlando Hernández en la mesa redonda sobre Hostos el 5 de mayo del 2018 en Mayagüez. Nos recuerda Carlos Rojas que Hostos fue uno de los pioneros de la filosofía latinoamericana. Se propuso crear un nuevo paradigma para explicar y actuar en Latinoamérica, renovar el pensamiento y modernizar su filosofía. Señaló que el impacto colonial no se radicó con la instauración de los estados nacionales, las repúblicas. Las revoluciones por las independencias nacionales eliminaron el dominio jurídico, pero no el económico, epistémico o de conocimiento o cultural. Por eso Hostos dijo que la única revolución que no se ha hecho en América Latina es la educativa. Como parte de su proyecto de crear las bases filosóficas de la nacionalidad, Rojas nos indica que Hostos desarrolló una lógica, una teoría del conocimiento y una metodología científica. Como filósofo crítico, no adoptó dogmáticamente todas las tesis de aquellos que le influyeron. Su pensamiento no fue una sucursal del pensamiento europeo, como le llamó Enrique Dussel, algunas corrientes del pensamiento latinoamericano. Entendió que para romper con el orden colonial de las sociedades latinoamericanas son necesarias otras revoluciones, además de las políticas. La voluntad descolonizadora en Hostos significó propiciar revoluciones en la epistemología, la psicología y en la forma de hacer política, que es lo que él le llamaba la supremacía del poder social sobre hacer política o politiquería. En fin, significó la necesidad de un cambio de paradigma modelo. Hostos fue un pensador que se posicionó
contra el pensamiento escolástico medieval. Ese fue su contexto. Las críticas de la otra cara de la modernidad no son nuevas, sin embargo, pero él defendía la modernidad frente al mundo escolástico. Hay evidencia ya de estas críticas mencionadas desde el mismo periodo de la conquista. Sin embargo, a fines del siglo XX, esta crítica se sistematizó bajo la noción de colonialidad, acuñada en 1989 por el sociólogo peruano Aníbal Quijano. No voy a sostener que Hostos fue un pensador decolonial o que toda su obra expresa o lo hace precursor de esta teoría. Mi hipótesis es que la misma teorización de Hostos, en el contexto de su defensa de la modernidad frente al mundo escolástico, en ese mismo pensamiento se dan elementos o condiciones de posibilidad para incorporar algunos contenidos de la perspectiva modernidad, colonialidad, decolonialidad, lo cual añade, mejor dicho, un nuevo ángulo a análisis anteriores que se han hecho de Hostos y que lo han identificado como precursor de las nuevas formas de hacer política, de mirar la sociedad civil, la educación liberadora, la participación ciudadana, la democracia, los derechos humanos, la decolonización. Me limitaré a mencionar algunos aspectos de sus planteamientos que sustentan mi interpretación sobre la viabilidad de continuar la agenda hostosiana con elementos de esa novel teoría. Por ejemplo, su epistemología o teoría del conocimiento nos plantea que lo real son las cosas tal como las percibimos y los razonamientos y las razonamos en la naturaleza y en la sociedad. Perdón, repito, la verdad está en la realidad y la realidad no es ideada por el hombre o ser humano, pero efectuada por la naturaleza. Y son real las cosas tal como las percibimos, las razonamos en la naturaleza y en la sociedad. La verdad se transforma con nuevos materiales que aporta la realidad. Su psicología incluye subjetividades, la ética, los valores, ya que el núcleo del pensamiento hostosiano es la ética y la conciencia. Se identifica como el instrumento que la viabiliza. Conciencia es conocimiento del ser por el ser mismo. Incluye el entendimiento, que es el saber, la sensibilidad, que es el sentir, la voluntad, que es el hacer. Y es esto lo que hace posible la crítica y la ética. La sensibilidad y la voluntad hacen del conocimiento una fuerza de acción, componentes necesarias para ejercer el poder del ciudadano, el poder social. El desarrollo de la conciencia posibilita reinterpretar la civilización moderna, la modernidad, y por eso invita también al pensamiento decolonial. La convivencia entre derechos y deberes es una temprana defensa de los derechos humanos. El ser humano es un ser de deberes que van de la mano con derechos que deben ejecutarse tan pronto se reconocen. Derecho no ejercitado no es derecho. Derecho no vivido no es derecho. No es solo conocer la injusticia, es sentirla y tener la voluntad de combatirla. No es solo conocer una nueva verdad, sino defenderla y actuar, vivir la ética que le corresponde. Es un deber protestar cuando se violentan los derechos de los seres humanos, o de los hombres, como diría Hostos. Hombres y de seres humanos que han sido víctimas de la arbitrariedad y la injusticia. Si no se protesta en este tipo de situación, entonces nos convertimos en cómplices, ya sea en cómplices del autor
o del ejecutor de esa injusticia. Afirmar los derechos requiere del ejercicio del poder social, del poder, no del poder de dominación ejercido y basado en la fuerza, porque ese poder no es legítimo. Una de las ideas más interesantes que fundamentan la voluntad descolonizadora de Hostos es la de un pueblo consciente como agente de la política. El poder está en el pueblo, que es el que manda y lo detenta. Esa es la base de la democracia representativa, según la entiende Hostos. La democracia no se realiza si no se parte de las necesidades del pueblo. La educación del pueblo, sin educación del pueblo, mejor dicho, no habrá jamás verdadero pueblo. Sin pueblo verdadero, la democracia es una palabra retumbante, no un sistema de gobierno. Ángel Villarino nos plantea que para Hostos la política es la forma en que un pueblo organiza la vida colectiva. Resulta de un proceso histórico y la dirige en una dirección. Eso requiere una conciencia. El actor colectivo político es el pueblo consciente. Para Hostos, el pueblo es el producto de un proceso histórico del trabajo y el esfuerzo y de un proyecto común que genera pueblo consciente. Y ya hemos visto lo que significa la conciencia. La debilidad del pueblo se debe a que el colonialismo le impide constituirse como pueblo soberano y le impide también desarrollar relaciones sanas con la naturaleza, con los otros y consigo mismos. No es eliminar la política, como dije antes, es hacer otro tipo de política. Al decir de la Liga de Patriotas, no se viene a la política a luchar por el poder. Y como había dicho anteriormente, no por eso deja de tener una política, pero absolutamente subordinada a su propósito social, que es formar un pueblo. Maldito, repito, si a quien tiene tal propósito se le ocurriera hacer política, que en caso de Hostos es hacer politiquería. La política es para mejorar la calidad de vida, pues somos seres de relación. Eliminar las relaciones dañinas con la naturaleza, las relaciones entre humanos y los estilos de vida individuales y autodestructivos es parte de sus metas. La calidad de vida depende del comportamiento humano, que depende de la conciencia, del pensar, sentir y actuar. El centro de todos los esfuerzos de la política es la formación de la conciencia. Es el arte de elevar los niveles de conciencia, la concienciación, que Paulo Freire luego le llamó concientización. Eso es lo que proponen los exponentes del pensamiento decolonial, según yo lo interpreto. Modernidad, colonialidad y decolonialidad. En esta sección recojo contenidos de la teoría modernidad, colonialidad y decolonialidad, que convergen de alguna forma con los puntos del pensamiento de Hostos antes expuestos. Sostengo que esa es una opción teórica que ofrece nuevos recursos para lograr la emancipación mental deseada por Hostos. El sociólogo peruano Aníbal Quijano acuñó el término colonialidad en 1989 para indicar realidades que ya antes se habían establecido, se habían mencionado. Hasta les dije anteriormente que hasta desde la conquista había pensadores que estaban cuestionando esa modernidad, esa cara oscura de la recién llegada modernidad. Pero también en los siglos XVII, XVIII y XIX hubo otros pensadores que también señalaron esta cara oscura de la modernidad. Pero el término colonialidad
como una síntesis de esta postura, la acuñó el sociólogo Aníbal Quijano. Este concepto ha sido desarrollado en muchas direcciones por una red de científicos sociales latinoamericanos, y muchos de ellos se han ido en direcciones hasta contradictorias entre ellos mismos. Pero el núcleo es esta crítica a la modernidad. El pensamiento sobre la colonialidad no es homogéneo. Sin embargo, se presenta como un paradigma de pensamiento emancipador que puede dialogar, entiendo yo, con el pensamiento ostosiano antes señalado. Esta iniciativa de crear la teoría latinoamericana, que también la tuvo Hostos, no surgió de la nada. Es heredera de otras iniciativas previas, autóctonas, que vienen desde las décadas del 1970 y quizás antes, si incluimos a personas como Mariátegui. A saber, la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, la pedagogía del oprimido, la teoría de la dependencia. Esa visión sostiene que el colonialismo como dominio territorial impuesto por la conquista instauró con violencia el patrón de poder colonialidad que trascendió el dominio territorial y penetró a todos los ámbitos de la existencia personal y social. Cuando se terminó el colonialismo por invasión y por conquista, permaneció la colonialidad como patrón de poder y siguió funcionando después de las independencias. Esto es así porque penetró de manera desigual, pero definitoria, en los recursos y los productos de la organización de todos los aspectos de la vida. El trabajo, la autoridad política, que son los gobiernos, las formas del conocimiento, que son la epistemología, los saberes, el tema de lo cultural, el sexo y los géneros, la relación con la naturaleza, las subjetividades, la psiquis, ¿verdad? Todas que eran parte constituyente de las sociedades anteriormente colonizadas jurídicamente y luego colonizadas también por el patrón de poder cultural y económico de las colonialidades. La colonialidad es un patrón de poder cultural y económico, como hemos dicho, que moldea el conocimiento, es decir, lo que entendemos por verdadera ciencia y lo que entendemos por falsedad y superstición. En otras palabras, es como una especie de chip en nuestra mirada que moldea cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo miramos a los otros y cómo miramos el mundo. Ese patrón de colonialidad sigue vigente después de la descolonización jurídica de algunos países en el siglo XIX, de otros en el siglo XX, y en el caso de Puerto Rico, que todavía está sujeto a un patrón de colonialismo tradicional, pues también la colonialidad como nuevo patrón contemporáneo se ejerce de una manera muy particular. Pero en el caso de Puerto Rico, ambos procesos están funcionando. Tanto la modernidad como la creación de las ideas de la existencia de América y Europa nacieron con la conquista que comienza en el Caribe a partir de 1492. Ni la modernidad ni la civilización son productos únicos de la ilustración de Europa, de una Europa del norte que es blanca, protestante y masculina. Hay investigaciones e interpretaciones que demuestran, como ya dije, que gran parte de esos saberes eran saberes de otras regiones que fueron apropiados por los conquistadores del norte del Atlántico. Estos apropiaron esos saberes y luego borraron de la historia la contribución que habían hecho otras humanidades y otras civilizaciones a esos saberes. Los apropiaron como de ellos y aquellos que no apropiaron los nombraron superstición o folclore. Eso es lo que Boaventura de Sousa Santos le llama el epistemicidio, el asesinato de los saberes de la humanidad, que se ejerció en esta gesta violenta de conquista que inicia en 1492 y que continuó
a través de los próximos siglos. La modernidad, que según la narrativa que nos legaron en ese proceso de apropiación de saberes y de su universalización, la modernidad se ve como la narrativa del gran logro, del gran triunfo europeo y del norte. Nos habla del descubrimiento del nuevo mundo, la civilización, la ilustración, el humanismo, la razón, la ciencia, todas con mayúsculas, pero tiene simultáneamente una cara oscura, la violencia del colonialismo y la perpetuación de la colonialidad. La colonialidad se origina con el colonialismo y nace en el mismo momento histórico que el emergente poder económico del capitalismo. Ambos se mundializan, se globalizan a partir del siglo XVI con la conquista y hoy, transformados, siguen vigentes. En el mismo movimiento histórico, los centros hegemónicos de poder se localizaron en las zonas situadas sobre el Atlántico, que luego se identificarán como Europa y más adelante Estados Unidos. De manera que la colonialidad y la modernidad se establecen simultáneamente como ejes centrales del nuevo patrón de dominación creado por el colonialismo. Esta opción teórica reinterpreta la historia de la colonización a partir de 1492 y es una crítica a los modelos de análisis que se originan en el norte global, que le llamamos eurocéntricos, y que dominaron el pensamiento de las ciencias sociales latinoamericanas en gran parte del siglo XX. El concepto les pone nombre a varias realidades antes quizás conocidas, pero invisibilizadas o soslayadas. Un ejemplo es que el principio organizador para clasificar la población del mundo según el nuevo patrón del poder combinó la raza con la explotación económica que pertenecía al naciente capitalismo. En otras palabras, se creó un criterio racial étnico unido al eje económico capital-trabajo. El eje racial étnico, el eje económico. Ambos sirvieron como justificaciones para la explotación y para convertir a las poblaciones descubiertas, entre comillas, en no humanos, seres inferiores. Ramón Emeterio Betances, puertorriqueño, siglo XIX, libertador, antirracista y anticolonialista radical, hizo la conexión entre el racismo y el colonialismo. Esta matriz racismo-explotación creó las jerarquías excluyentes de nosotros los europeos y los otros, los no europeos. Los no europeos, los indígenas y negros, no eran seres humanos. Se consideraban un tipo de ser inferior. Esto justificó que fueran sometidos a las formas más coercitivas del trabajo. Reconocer cómo funciona el patrón de poder que esta teoría hace visible es un acto racional, una de las funciones de la conciencia, según Hostos. Pero como bien señala Hostos, para actuar y transformar políticamente la realidad, se requiere complementar ese conocimiento con la sensibilidad y la voluntad, porque la conciencia racional incluye pensar, sentir y querer. No vivimos en un mundo decolonizado, ni tampoco en un mundo poscolonial. Al contrario, la división del trabajo entre los grandes centros y periferias y la jerarquización étnico-racial de las poblaciones, formada durante los siglos de expansión europea, ¿verdad? A partir del siglo XVI, como les habíamos dicho, no se transformó significativamente con el fin del colonialismo y la formación de Estados-nación en la periferia. Presentamos la transición del colonialismo moderno a la colonialidad global, proceso de globalización bajo la égida de lo que hoy conocemos como Occidente, que es Europa, y su heredero Estados Unidos. El conjunto de categorías, el nuevo paradigma
constituyó lo que el puertorriqueño Nelson Maldonado Torres bautizó como el giro decolonial. En la imagen están viendo la modernidad que nos incluye a todos, que es una civilización contradictoria que nace en el siglo XVI con el colonialismo y establece la colonialidad, que es el patrón de poder con eje racial, racismo y económico capitalismo, ¿verdad? Que se perpetúa después de las independencias. Y estamos ahora hablando de ese giro decolonial que responde a esa nueva mirada y son unos nuevos conceptos que nos permiten interpretar la modernidad y la historia de la modernidad. Había dicho que el puertorriqueño Nelson Maldonado Torres lo bautizó como giro decolonial. Este significa la creación de conceptos noveles para explicar la realidad histórica y actual. Requiere la capacidad de trabajar en equipo, de escuchar a los demás, de relativizar las ideas propias y de cuestionarse una misma. Comienza con la descolonización personal y eliminar el egocentrismo de reclamar como individuales lo que es patrimonio colectivo o de la humanidad. La propuesta de decolonizar, incorporando los conceptos noveles, es coherente con la voluntad de Hostos, señalada al principio, resolver el problema de nuestro tiempo basado en una nueva educación, una nueva humanidad. La colonialidad es además coherente con identificar y viabilizar las resistencias de los pueblos oprimidos y explotados, los legados culturales que construyeron, las energías vitales que han mantenido y que hoy nos permiten a nosotros recuperar vidas, saberes y poderes para constituir una nueva sociedad de libertad, que fue víctima, ¿verdad?, de el colonialismo, la colonialidad y también del epistemicidio. El pensamiento de Hostos, al igual que su vida, estuvo en constante evolución. Sin embargo, su concepción de la importancia de la conciencia crítica, razón, sensibilidad, voluntad, como base de la emancipación, se mantuvo como núcleo de su voluntad descolonizadora. Su visión de la ciencia como un continuo descubrimiento de la conciencia humana, de la ética, de la civilización y de cómo lograr el poder social para ser un pueblo emancipado, descolonizado, valida la urgente necesidad de incorporar nuevos conceptos y conocimientos que enriquezcan la conciencia crítica y en consecuencia la decolonización. En mi interpretación, eso es realmente que valida un giro decolonial, el giro decolonial del que estamos hablando, que aunque Hostos no lo conoció, pero la estructura de su pensamiento posibilita esa validación en el presente. Además, la visión del conocimiento antes descrita permite reconocer y evaluar dimensiones inéditas, invisibles en su época, de esa cara oscura de la modernidad, la colonialidad. Una agenda posible sería insertar críticamente las reinterpretaciones decoloniales a uno de los ejes de la visión política de Hostos, que es el carácter político de la educación y el carácter educativo de la política. Trabajar esos dos caracteres en época contemporánea con el pensamiento decolonial y utilizando el giro decolonial. Para terminar, como exponente de esta perspectiva alterna, Enrique Dussel planteó una noción no populista de pueblo y su papel en la transformación social, la que considero es una interpretación que dialoga con Hostos. El pueblo es una totalidad heterogénea que en ciertos momentos logra coherencia a base de coincidir en ciertos objetivos, que no se dan espontáneamente, sino que hay que irlos trabajando. Como bloque social de los oprimidos o excluidos, concepto de Gramsci, el pueblo puede en momentos ser inconsciente de una situación y apoyar al que le está oprimiendo.
lo que hace, lo hace ingenuamente, en el sentido de ingenuidad de Freire. También el pueblo es el colectivo que puede convertirse en actor político y transformar la historia. En Hostos encontramos el recurso, la herramienta que contribuye a emanciparse pueblo para ejercer su poder social, a saber, ese recurso es el pensamiento crítico y el desarrollo de la conciencia en la educación y en la política, muy coherentes con los planteamientos que se derivan de el giro decolonial y del pensamiento decolonial. En Puerto Rico tuvimos un ejemplo de la activación del pueblo como bloque social de los oprimidos en el verano del 2019. Ese sustrato, en mi opinión, permanece y estamos mirando sus posibles y diversas consecuencias. Vendrán otros veranos y otras primaveras. Dussel señala que cuando el pueblo cobra conciencia de la etapa histórica en que se encuentra, el régimen existente no resiste más a la crítica del tiempo. Ha creado tantas injusticias dentro del pueblo que es necesario levantarse, destruir el orden del colonialismo y la colonialidad, como hizo Hidalgo en México cuando dijo al diablo con las instituciones, porque era necesario un cambio. Y aquí en la imagen vemos cómo la decolonialidad altera el orden del mundo. Hostos también visualizó que llegaría la necesidad de un cambio, y este ha llegado. Ninguna organización del Estado es ni puede ser definitiva, porque por encima de su organización está la vida social del que depende. Y cuando llegue la hora en que la sociedad esté capacitada para un gobierno mejor que el que ha llegado, el Estado tendrá que organizarse con arreglo a esa nueva capacidad. Y cerramos con ese llamado de que la sociedad es la que transforma al Estado. Y si ya la sociedad pide un cambio, el Estado tiene que cambiar. Porque, dice Hostos, que no hay página en la historia de Borinquen en que la libertad no proteste contra nuestra vida de colonia. Por lo tanto, continuamos en ese proceso decolonial, conectándolo con el concepto de conciencia de Eugenio María de Hostos. Muchas gracias.